Vamos a tener un live especial. Ya hemos enviado el flyer. No sé si lo pudiste ver en mi perfil. Te pedimos que comparte esta transmisión para llegar a más personas porque es un tema sumamente interesante que vamos a conversar esta noche mi hermano Marcos Ramírez de Biblia MR y su hermano servidor Emmanuel Pérez. Bienvenido, Marcos. Es tu hermano y amigo. Manuel Pérez. Buenas noches a todos. Estaba dando la bienvenida, Marcos, a las personas que van a ver este video después y los que se van conectando. Tenemos un tema interesante, ahí está en la cabecilla, y nosotros queremos revelar, digo revelar, porque son pocas personas que conocen sobre este tema, aunque ya hay un videíto rondando por las redes sociales, pero muy pocas personas conocen este tema del que vamos a mencionar. Vamos a revelar un posible candidato a ser el anticristo. Tiene mucha evidencia, mucho a favor para nosotros llegar a la conclusión de que podría ser el posible anticristo. Y eso es de llamar la atención porque eso nos dice que la venida de nuestro Señor está más cerca todavía y nos debe mantener alertas, despiertos, activos, al saber que se están revelando falsos maestros y sobre todo este anticristo que ya está hoy día o este supuesto anticristo que ya está hoy día y que queremos mostrar el por qué creemos eso. Sí, todos sabemos que últimamente han surgido una serie de acontecimientos que parecen ser señales de los tiempos finales. Y es evidente que siempre se ha dicho que el Cristo viene y que Cristo viene y que esto, incluso en el 2000 se pensaba que Cristo iba a venir por ciertas cosas que sucedieron, pero si observamos las cosas que están sucediendo actualmente son como muy alarmantes o muy homogéneas con lo que señala la Biblia que va a ocurrir antes de su venida. Entonces, es importante conversar un poquito de este tema que puede ser quizás un poquito llamativo para muchos que quizás no conocen. Obviamente, si usted nunca ha leído la Biblia, usted no va a entender nada de lo que nosotros vamos a hablar aquí, porque todo lo que vamos a hablar es acerca de cosas que dice la Biblia. Y si tú nunca la has leído, es muy probable que tú digas, qué disparate que esta gente está diciendo. Así que te recomendamos. Hay muchas personas que aunque tal vez no hayan tenido contacto con la palabra de Dios, conocen de que tú le estás hablando del anticristo. O sea, todo el mundo sabe de la que nos estamos refiriendo, ya se sabe que nos estamos refiriendo a la marca de la bestia, al que va a serle la contra Cristo, al archienemigo, por llamarlo así, de Dios, que es el hombre del pecado, el inicuo. Y creo que muchas personas entienden lo que estamos hablando, aunque tal vez no lo hayan visto en la Biblia y qué dice la Biblia acerca de él. Eso sí es posible, pero sí creo que muchas personas conocen lo que es el anticristo y es precisamente sobre eso que queremos hablar porque nos hemos percatado viendo algunas situaciones de su vida de un hombre que queremos mostrar, de un hombre de Estados Unidos que aplica perfectamente a ser el anticristo, todas sus cualidades. Nosotros le hemos llamado que posiblemente sea el anticristo. No queremos que usted vaya ahora a salir por ahí a decir, mira que nosotros estamos diciendo que ese es el anticristo. No, estamos diciendo No, que posiblemente sea el anticristo. el Marco, ¿tú estás perfil de esta persona encaja perfectamente con el perfil que narra la Biblia del anticristo. Eso es lo que estamos diciendo, que el perfil de esta persona es muy parecido a lo que nos narra la Biblia. podemos entonces iniciar, miren, la revelación de un posible anticristo. ¿Quién tiene la primicia, mi hermano? ¿Lo quieres decir tú? Cualquier cosa, si te van a perseguir, que te persiguen a ti, te tienen la bomba a ti. Primero, antes de decir el personaje, vamos a decir, cuando nos referimos a anticristo, ¿qué es? Bien, la Ok. Biblia señala que vendrá una persona
como su nombre lo indica, anticristo, que tiene que ver todo en contra de Dios, prácticamente, en contra del sistema de Dios, establecer su propio sistema. Esa persona se va a hacer pasar en un momento por Dios mismo, y esa persona va a gobernar el mundo por un periodo de tiempo. A ese personaje en específico es que nosotros nos referimos cuando hablamos de anticristo. Aparte de que anticristo también no solamente es encarnado en una persona, sino también en un sistema que va en contra de los valores cristianos, anticristo. Entonces, ese personaje que nosotros vamos a señalar, que encaja con el perfil que narra la Biblia, no estamos diciendo que sea la persona, pero es un posible candidato para ser ese personaje que luego gobernará el mundo por un periodo de tiempo. ¿Cuál es su nombre, Manuel? Pues también lo voy a decir yo, no importa si me tira la bomba a mí. Se llama Jared Kushner. Este caballero, Kushner, este caballero es muy interesante porque este caballerito que está aquí no ha tenido tanta presencia, por lo menos en nuestro país no se conoce tanto, tal vez en Estados Unidos sí es muy conocido, pero él ha sido muy sabio y ha ido trabajando detrás de cámara. Y él es desde la sombra. Y él es el esposo de Ivanka Trump. Ya yo sé que ese apellido tú lo conoces, la mayoría que están aquí lo conocen. Esa es la hija de Donald Trump. Él es el yerno de Donald Trump y al mismo tiempo no él es el hija de Donald Trump, esa es la hija consentida de Donald Trump. Ok, por eso es que él es conocido como el joven de oro, el Golden Boy, es que le dicen Golden Boy, el Golden Boy. Exactamente. Él es un estratega, estudió en Harvard y muy inteligente. Y él trabajó en el diseño de la estrategia de la campaña de Donald Trump. Siendo un jovencito, nació en el 81, es posible que tenga 40 años, pero en el tiempo de Trump... 40 años a la fecha. Ajá, la fecha 40 años, pero posiblemente en ese entonces tenía 36 a 37 años. Y es bien interesante porque él fue el asesor principal de Donald Trump. Siendo un jovencito sin ninguna experiencia en política, él... ajá. Ni Donald Trump ni él tenían experiencia en la política, porque Donald Trump nunca antes había sido candidato o se había relacionado directamente con la política, y él tampoco tenía antecedentes políticos. Y ellos dos se unen, montan una campaña y ganan en primera vuelta. Exacto. Y yo creo que en Netflix hay un documental sobre la estrategia política que utilizó Donald Trump con relación a las redes sociales. Que alegan que Donald Trump ganó la candidatura porque utilizó un cierto mañas con las redes sociales para la manipulación, pero fíjate que el asesor principal para el diseño de la estrategia fue este joven, Jared Kushner. Él fue, además también que él tuvo una influencia en el conflicto que hubo entre Israel y Palestina como el consejero de la representante de Estados Unidos en la ONU. O sea que él, un joven muy talentoso, que tuvo mucho aporte en el gobierno de Donald Trump. En una entrevista, Marco, que yo estaba viendo, era a Ivanka Trump, le estaban preguntando, ¿cómo puede alguien sin experiencia política ni militar actuar con tan alto nivel en este gobierno, o sea, en el gobierno de Donald Trump? Y esa fue una pregunta que le hicieron a la esposa de Jared, o sea, a Ivanka Trump, con relación a él, porque este joven tiene mucho dominio sin conocimiento militar, cómo pudo alcanzar y escalar tan rápido, pero desde la sombra, porque nótese que muchas personas no lo conocen. Es importante recalcar que él es de descendencia judía. Sus padres huyeron del holocausto judío y ellos excavaron un túnel y escaparon y se instalaron en Nueva York. Y ahí empezaron a prosperar y le fue muy bien. Sus negocios eran de inmobiliarios
Y este muchacho ha seguido con el legado de sus padres, el negocio de la inmobiliaria, y no es que tampoco es un desbaratado y que dice que se juntó con la hija de Donald Trump para apoderarse de su fortuna, no. Él tenía dinero mucho antes de estar con la hija de Donald Trump. Incluso hace que la hija de Donald Trump se vuelva al judaísmo para poder casarse con ella. Oye, Y eso. se dice también que supuestamente Donald Trump tiene ascendencia judía, pero eso no está confirmado. Pero de él, sus padres eran netamente judíos que salieron huyendo del holocausto nazi y se instalaron en Nueva York y construyeron un imperio allí. Continúa. Claro, y obviamente te estamos dando algunos datos de él y eso no es lo que evidencia que él pueda ser el posible anticristo. Solamente datos para que tú sepas de quién estamos hablando. De que una persona que existe literalmente, que ha sido exitoso y que está en un ascenso rapidísimo y está cerca del poder. Y él, obviamente, lo que nos llama la atención de su caso, de por qué nosotros nos hizo pensar de que es un candidato es posible para ser el anticristo, es por lo que él dijo en una entrevista. Él dijo en una entrevista, escuche, yo incluso hasta lo anoté, si permítame yo leérselo para que ustedes escuchen, y eso suena tan macabro, maquiavélico, y el que ha leído la Biblia va a entender. Él dijo, se acerca una gran firma de la paz mundial para la humanidad. Fui la única persona que logró que los países árabes firmaran la paz con parte de los países del Medio Oriente. Y por el bien de la humanidad estamos logrando la paz mundial. Y arreglaremos lo que la pandemia ha dejado a algunas personas sin trabajo ni dinero. Y estoy trabajando para los del Medio Oriente y especialmente estoy ayudando a países como Israel y la nación de Palestina a alcanzar un acuerdo histórico de paz y seguridad. También estoy trabajando para que más naciones se unan a mi proyecto de paz y seguridad por el bien de la humanidad. Mi plan es que más naciones se unan y formen una sola nación y así el mundo prosperará. Ahí, en ese momento, una joven que estaba en el mismo auditorio comenzó a manifestar que este es el anticristo, que este es el anticristo, a lo cual él responde en tono de burla. Lamentablemente hay muchas personas fanáticas y paranoicas que inventan cualquier cosa para no lograr la paz mundial. De la misma forma, seguiré trabajando para lograr los acuerdos abrámicos. Esto fue lo que dijo Jared Kushner en una entrevista en unos pocos minutos, y obviamente fue en inglés, pero fue traducido y yo lo quise copiar para traerlo a este conversatorio. Y es interesante, Manuel, como decíamos anteriormente, que su caso llama mucho la atención. Primero, es una persona de origen judío, es una persona que de estar en el anonimato, que no era conocido, de repente salta a la palestra pública, se convierte en el asesor principal de Donald Trump, gana la candidatura y entra a la Casa Blanca y era una de las figuras principales en la Casa Blanca. Incluso a él se le denominaba como el ministerio de todo, porque él estaba como a cargo de todo lo que pasaba en la Casa Blanca. Era como si él fuera el mismo presidente. En una entrevista jocosamente, Trump respondió que dice que le dijo, tú eres más popular que yo, hasta me está dando envidia, me está dando celo, pero de forma jocosa lo dijo, pero con el sentido de lo que tú estás diciendo, que se hizo famoso de la noche a la mañana. Y no solo eso, en la Casa Blanca, pero también en las Naciones Unidas, en la ONU, que es la nación que representa a todos los países a nivel mundial. Él era el representante oficial de los Estados Unidos, la nación más poderosa en aquel entonces del mundo. Y en las Naciones Unidas, el que lleva este proyecto de paz y seguridad. Y eso me llama mucho la atención porque hay un verso en la Biblia, en Tesalonicense creo que lo cita literalmente. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Lo tienes ahí? Primero Tesalonicenses 5:3. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente,
como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Porque esto es lo interesante. La propuesta de paz mundial no está mal. Nosotros los cristianos no estamos en contra de una propuesta de paz mundial. El problema es que ya sabemos que eso es justamente lo que va a ofrecer el anticristo, paz mundial, siendo una verdad a medias. Es imposible que el ser humano, con la condición pecaminosa en la cual vivimos hoy día, pueda prometer paz mundial duradera. Puede prometerla por una cantidad de tiempo muy limitada. Porque es que el ser humano, por su condición pecaminosa, siempre va a encontrar el conflicto, siempre va a encontrar las dificultades, porque todos, incluyéndonos, tenemos la corrupción dentro. Por tanto, no podemos prometer, nadie en la humanidad puede prometer el cielo en la tierra con la condición pecaminosa. Es por eso que Dios ha planificado la redención para luego, cuando venga Jesucristo, reinar para siempre y ahí se haya paz verdadera. Entonces, estos hombres, cuando intenten hacer esta promesa de paz y seguridad, como nuestro corazón es corrompido, solamente durará 3 años y medio. Incluso él fue nominado al Premio Nobel de la Paz por ese proyecto. Es una de las personas más jóvenes en ser nominada al Premio Nobel de la Paz por el proyecto de paz y seguridad. Y no solo eso llama la atención. La Biblia enseña en Daniel que vendrá un príncipe y él y su esposa son considerados como príncipes. ¿Sabías eso? Sí, y exactamente. Termina la idea porque también me gusta decir algo con relación a eso del príncipe. Él y su esposa son considerados como príncipes. Entonces dice que vendrá un príncipe que destruirá la ciudad de santuario. Será, y dice que este príncipe va, oye, en el verso 21, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y él ha hecho eso, ya se firmó un pacto con el Medio Oriente, Israel, lo que nunca antes en la historia se hubiese visto. Después de tantos años de conflicto entre Israel y Palestina y el Medio Oriente, nunca habían podido entrar en un acuerdo. Y este sujeto aparece de la nada y logra que estas personas se pongan de acuerdo, lo que nunca antes visto. Y ahora se está haciendo el intento de también firmar un acuerdo con Arabia Saudita, que es lo que falta ya para lograr la paz en el Medio Oriente completa. Eso es lo que te iba a decir, que él ya se reunió con el príncipe de Arabia Saudita llamado Mohammed bin Salman. Ellos estaban haciendo una estrategia, alineando estrategia. Incluso el Mohammed ha intentado en varias ocasiones que el Estado Arábico encuentre la paz uniéndose con otras naciones y los mismos arábicos no han querido. Pero entonces estos príncipes se han unido para tratar de alinear estrategias de cómo buscar la paz, cómo hacer la paz y completar lo que tú acabas de decir. Porque el meollo de esto es que nos va a llevar a una eliminación de frontera, que cuando se elimine la frontera, que está ahora mismo entre los judíos y los árabes, entonces lo que puede ocurrir aquí es que se puede formar el tercer templo, lo que justamente la Biblia está diciendo que va a ser formado y que ahí se sentará el anticristo y gobernará y hará sacrificios y se sentará como Dios sobre la tierra. Dios. Entonces, mira, ese es el panorama. El pueblo de Israel vendrá un hombre que le prometerá la paz y la seguridad, que le va a prometer que ellos van a poder reconstruir su templo, porque Israel tiene años y años anhelando poder construir el templo y no lo han podido construir, porque en el lugar donde va el templo está habitado por los musulmanes y ellos no quieren ceder esos terrenos a Israel. Y por eso es el conflicto bélico que tienen de años. Entonces este hombre está garantizándole a Israel que va a ser posible eso, que ellos le cedan esos terrenos y que ellos puedan construir el templo. Entonces cuando ese hombre logre eso, Israel, ¿cómo lo va a ver? Claro, como su Mesías esperado, como su Salvador esperado, porque le va a dar libertad. El que le va a devolver la gloria a Israel. Incluso es un suceso nunca antes visto también, donde la capital se
se puso en Jerusalén y que pensábamos que se iba a armar la Tercera Guerra Mundial, porque Donald Trump trasladó su embajada a Jerusalén y declaró a Jerusalén como nación, a Israel como nación. Entonces, desde el gobierno de Donald Trump, observamos que ellos están reivindicando a Israel. Es como devolviéndole la gloria a Israel. Y eso es lo que Israel espera. Un gobernador que lo va a poner nuevamente en la cúspide donde ellos estaban. Entonces, un gobernador que le promete que ellos van a poder nuevamente adorar a su Dios en su templo. Y ahí es cuando él le va a garantizar esa paz y esa seguridad que este candidato le está ofreciendo, no solamente a Israel, sino al mundo, que es lo mismo que nos enseña la Biblia, que nos va a ofrecer el anticristo. Durante 3 años y medio va a haber un reino de paz y seguridad. Y luego de esos 3 años y medio, él se va a quitar la máscara y se va a revelar como él realmente es, y va a venir la dictadura a nivel mundial. Y nosotros sabemos que eso va a suceder a través de las Naciones Unidas, que se está organizando todo eso a través de la ONU. Y este hombre tiene una gran influencia en las Naciones Unidas. Mira, Marcos, y él no solamente va a hacer pacto, este sujeto, Jared Kushner, no solamente va a hacer el trato con los judíos y los palestinos y Arabia, no solamente con ellos, sino que también va a hacer pacto con muchos, porque es justamente su palabra, como él lo ha dicho. La intención es que haga una sola isla. Él lo dijo bien claro, y quitar todas las fronteras y ser un solo mundo y un solo gobierno, un solo sistema. Eso él lo dijo en sus propias palabras. Pero miren cómo lo dice en Daniel, como si fuera poca cosa. Que Daniel 9:27 lo dice literalmente. Y él hará pacto firme con muchos por una semana. Pero la mitad de una semana. ¿Cómo? Acuérdate que la mitad de una semana. Acuérdate que esta semana en Israel son de 7 años y la mitad de 7 años son 3 años y medio. Por eso dice a la mitad de la semana. Esas son semanas de 7 años y la mitad de esa semana son 3 años y medio. Y ella firmará ese pacto por 3 años y medio. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Me refiero más haciendo el énfasis en que él hará pacto firme con muchos. Y ahí está, por una semana, que son 3 años y medio, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre la ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, es como tú dices, y como decía anteriormente, no va a poder prometer paz eternamente. Y una de las cosas que tiene la Agenda 2030, uniéndolo con este tema, es que ella quiere dar un desarrollo sostenible. Y yo creo que puede dar desarrollo, pero la mentira está en el sostenible, porque no puede ser sostenible. El ser humano está corrompido, y por más que quiera extender sus planes, no van a durar para mucho. Y por eso el mismo anticristo se puede revelar, y se va a revelar como un gran hombre, y va a engañar a muchos, porque va a traer la paz y la unidad. Incluso eso puede llamar a una religión que se está hablando ahora en el 2022, que quiere salir a flote, que es la religión abrámica. Y con esas palabras que Kushner termina su locución, cuando él dice: de la misma forma seguiré trabajando para lograr los acuerdos abrámicos. O sea, esta misma religión, volviendo a la casa de Abraham, que une el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes, porque las 3 religiones más grandes del mundo nacen de Abraham. Entonces, volviendo a la casa de Abraham, esa es la idea de que estas 3 religiones vuelvan a la casa de Abraham. Y él mismo ha dicho que él va a seguir trabajando arduamente para lograr los acuerdos abrámicos, para que se vuelva una sola religión dentro de su mundo, un solo mundo, una sola religión, una sola moneda. Porque para poder tenerle control absoluto, eso es lo que se busca, poder tenerle una sola religión, una sola moneda, donde no hayan fronteras, para poder tener el control absoluto y poder gobernar absolutamente. Porque ahora mismo, como hay tantas naciones y tantas cosas,
que son independientes y autónomas, es difícil poder gobernarlas. Es difícil apoderarse de ellas. Entonces lo que se está buscando esto a través de acuerdos, a través de las Naciones Unidas, que más naciones se unan y se sumen y se rindan ante su liderazgo. Incluso él dice unas palabras muy enfáticas: soy el único que ha logrado. Sí. Lee esa parte cuando dice que ella es el único. Fui la única persona, dice Kushner, que logró que los países árabes firmaran la paz con parte de los países del Medio Oriente. Y por el bien de la humanidad, estamos logrando la paz mundial. Él está enviando un metamensaje. Este es el hombre. Este es el hombre, porque nadie más logró eso, nadie más fue capaz de eso, y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿a quién le vamos a dar la rienda? A este hombre que ha logrado esta hazaña nunca antes vista con tan poco tiempo en la palestra pública. Entonces, eso es lo que él está promoviendo, un discurso de paz y seguridad, un acercamiento a esas naciones árabes y con los judíos, acercándolos, y ya ha acercado una gran parte de ellos. Solamente falta la oposición más grande de Israel, que son Arabia Saudita, lograrlo. Incluso con este acuerdo de la casa abrahámica, donde observamos que ya están casi terminadas las 3 iglesias. Está la mezquita, la sinagoga y la iglesia, que van a estar reunidas en un mismo lugar. Y esas iglesias estén en funcionamiento. Incluso la estructura de esa iglesia tiene unas características muy especiales. Miden 33 por todas partes, de altura, de ancho y todo. Y es curioso que ese número es la edad a la que murió Cristo, y es curioso también que el 33 es el grado más alto en la masonería. ¿Tú sabías eso? Sí, he escuchado eso. Entonces, son muchas cositas como que encajan perfectamente a lo que la Biblia nos enseña, aparte de que este señor en el año 2017, si no me equivoco, compró un edificio en Manhattan, el edificio 666. ¿Qué te parece? Por una suma exorbitante, es el edificio más caro comprado allá, 1.8 billones de dólares. Creo que es. Confírmame edad. Millones de dólares, de euros, 1.1350 millones de euros. Todo el dinero del mundo, más 20 pesos. Entonces, sí. ¿Sabes de quién era ese edificio? Anteriormente, de los Rockefeller. Y se ha asociado muchas veces a los Rockefeller con la élite Illuminati, que son los que están controlando el mundo. Es curioso que este señor, con un expediente sospechoso, también tenga como cierta alianza con una persona que tiene otro expediente muy sospechoso y compre un edificio. Que no solamente somos nosotros los que lo encontramos sospechoso, porque ya me encontré que la FBI lo ha estado investigando por su rápido ascenso y por su conexión con los palestinos, y ellos les ha preocupado eso y lo han estado investigando. O sea que no es tan descabellada la idea de que podría ser un candidato. O sea que no, esto lo estamos mencionando nosotros ahora, pero tal vez ya mañana en el 2022 se esté hablando mucho de él, o si Donald Trump gana las próximas elecciones, este hombre esté en la palestra nueva vez, o está trabajando en lo oculto, porque este discurso que da aquí, según yo estaba observando hace 3 meses atrás, que lo estaba dando, y ya no, y Donald Trump no es presidente. O sea, ¿dónde estaba metido? Y mira dónde saltó él con esto, de este discurso que leí hace un rato. Sí, porque él sigue trabajando con su proyecto de paz y seguridad. Y si no me equivoco, todavía me parece que él sigue siendo el representante de Estados Unidos frente a las Naciones Unidas. Si no me equivoco. Y... Ahora, sí, man. No, que iba a decir, que quiero decir, lo interesante no es que nosotros estamos trayendo este tema para asustar a la gente
para provocar miedo o pánico o terror. Más bien porque la palabra de Dios nos dice claramente que habrán señales y las señales son para el pueblo de Dios para identificar los tiempos, para que nosotros estemos despiertos. Y ese es el objetivo por el cual estamos haciendo este live, para que nosotros estemos despiertos, estemos velando, estemos atentos a la cosa del Señor, porque los planes de Dios se están cumpliendo en la tierra, porque estamos viendo que todo a nuestro alrededor va encajando, acercándose a los tiempos finales. Y a veces da la idea de que la iglesia se está durmiendo, o muchos hermanos están durmiendo en la congregación, y no se están percatando de las situaciones, de los tiempos. Y Jesús dijo precisamente como que observásemos los tiempos, porque ellos darán señal de la segunda venida de Cristo, y es necesario que nosotros como cristianos estemos alerta, estemos, no como los discípulos cuando Jesús fue a entregar, que Jesús le dijo, velen y oren, porque en verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, y ellos no velaron, ellos se quedaron durmiendo. Y así mismo va a venir nuestro Señor, y esperemos que nos encuentre haciendo el bien. A diferencia de las 10 vírgenes, que fueron 5, fueron diligentes, y las otras 5 se quedaron dormidas, y después cuando llegó su Señor, quisieron buscar aceite, ya no había tiempo. Entonces es como tratando de llamar la atención para que nosotros como pueblo de Dios abramos los ojos, y estemos alerta de que nuestro Señor está más cerca de lo que pensamos, que prediquemos el evangelio a las personas que están a nuestro alrededor, que si hay una persona que no ha conocido de Cristo, que sepa que todavía hay tiempo, que está escuchando ahora mismo, todavía hay tiempo de buscar al Señor, buscar de Dios mientras pueda ser hallado. Escucha eso, mientras pueda ser hallado, porque quiere decir que va a haber un momento donde no va a ser hallado. Busquémoslo ahora, porque es justamente lo que queremos compartir, lejos de todo terror y pánico. Es más, cuando tú vas a un curso y el profesor te avisa, mire, recuerda que tenemos examen sorpresa. No te ha dicho cuándo es el examen, pero dice solamente recordando que es un examen sorpresa. Esa es la intención de este video. Recuerden que Cristo llega. Recuerden, Maranata, que el Señor vuelve. No sé si quieren aportar. También es que como creyentes podamos recibir ese consuelo de que se están cumpliendo las cosas que el Señor dijo y que su venida está más cerca que nunca. Entonces eso significa que nosotros partiremos de este mundo muy pronto con Él. Entonces eso debería consolarnos y animarnos y dar gozo en nuestros corazones de que pronto ya estaremos con el Señor, reinando con Él. Y para las personas que todavía hoy no conocen a Cristo, esto también es una oportunidad de que tú sepas que la palabra de Dios es verídica, que lo que ella ha profetizado hace más de 2000 años se está cumpliendo hoy en día, dando fe y testimonio que ella es veraz. Y este es también una oportunidad para ti, para que si no conoces al Señor, te animes a darle una oportunidad a Jesús y a creer en lo que Él dijo. Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, amén. Así es, mi hermano. Yo creo, Marcos, que fue un buen tiempo. No creo que debamos abundar más que estar al tanto sobre estos temas, orar para que sea Dios fortaleciéndonos. Y nada, juntarnos en otro momento para compartir otra novedad. Yeah. Bueno, nada, ha sido un gusto, sí, compartir este tiempo, y a los que se conectaron, gracias por estar aquí con nosotros también. Compartan este video con sus amigos para que podamos llegar a más personas. Bueno, nada, Dios le bendiga y nos vemos entonces más al pasito. Tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz.